Bienvenidos al mercado de pescados más grande del mundo. Estamos en Tokio. Esto es anguila, después por acá tenés distintos tipos de pescados, todo lo que vos te imagines de pescado, nigiri, sashimi, y eso acá les encanta y es muy económico realmente. Ah, foto, mirá, nos sacamos una foto. Oh, ahí está, un genio. Tienen buena onda, son copados. ¡Ay, mira lo que es esto! Quiero probar esto. Probamos el Baby Octopus. ¿O quieren este? Me parece que estoy para el Baby Octopus. Entonces, el bebé de Octopus. El bebé de pulpo. Tiene una pinta impresionante esto, amigos. Camarones disecados también. Salmón disecado. Por ejemplo, el salmón está a $10. Ahí dice tuna jerky, que sería atún disecado. Si es carne de atún disecado. Por acá tenés calamares también disecados. Todo tipo de alimento de mar. Pulpo disecado. Esto es una delicia, gente, es una delicia y es realmente económico. Aquí en el mercado de Tsujuki. Este es el mercado más grande del mundo. Acompáñame, vamos a ver qué cosas nos encontramos acá. Hay absolutamente todo. Estamos en la parte exterior, que es la parte minorista. Después tenés la parte interior, que es la parte donde se venden las cosas al por mayor, donde vienen, por ejemplo, las personas que tienen restaurante o que tienen distintos comercios gastronómicos para poder comprar los pescados, los insumos para sus restaurantes. Por ejemplo, mira, a ver, chusmiemos por acá. No sé si vas a poder con la cámara. Todos los pescados frescos, vos los comprás acá crudos. Ellos te los cocinan en el momento. También tenés sashimi o cosas que son directamente crudas que se consumen de esa forma. Hay absolutamente todo tipo de pescados y mariscos. Acá el muchacho está preparando todo lo que son distintos tipos de sashimi. Allá tenés en el fondo las peceras con los alimentos todavía vivos. Por ejemplo, tenés atún, tenés salmón, tenés ostras, tenés centolla por allá. De todo, absolutamente todo. Y la cantidad de gente que hay en este lugar, ni te digo, impresionante. Recontra lleno de gente. Casi imposible caminar. Estamos en la hora pico, son las 10 de la mañana más o menos. El mercado está abierto prácticamente las 24 horas. Empieza desde muy temprano. Lo que es la parte de adentro, o sea, la parte que vende al por mayor, tiene subastas de, por ejemplo, atún y distintos tipos de pescados. Empiezan tipo cerca de las 2 de la mañana a vender los pescados y hacer las subastas en lo que es la parte interior, que tiene cerca de 30 hectáreas, gente. 30 hectáreas, es un montón. Es inmenso adentro el mercado. Por ejemplo, esta señora, miren, está promocionando que vende erizo de mar. Es uno de los platos que acá se vende mucho. Después, por ejemplo, antes veíamos pescados frescos. No solo tenés pescados frescos, sino que también tenés todo lo que son pescados disecados, pescados secos. Por ejemplo, mirá, pescados secos. Por acá tenés mariscos secos. Ah, estas son sardinas, bebé, perdón. Por acá tenés camarones. Bueno, tiene una variedad impresionante. De este lado, anguila. ¿Ven? Esto que está acá, esto es anguila disecada, también con algunas especias, tipo picantón. También hay calamares, veo por ahí. Varias cuadras que tiene el mercado exterior, donde podés ir recorriendo, caminando, degustando distintas cosas. Una atracción turística muy importante acá en la ciudad de Tokio. Te imaginarán, van a ver que la gran mayoría de las personas que están acá son turistas. También tenés, obviamente, personas que son japonesas que vienen acá a probar alguna cosita y a degustar, pero en su gran mayoría es una atracción muy turística realmente venir al mercado de Tsujuki. Dato sobre Tsujuki. ¿Qué significa Tsujuki? Este mercado se construyó después de un maremoto. Entonces, esta tierra sobre la que estamos ahora fue ganada al mar. Eso significa la palabra Tsujuki. Significa tierra ganada al mar. Un dato interesante sobre este mercado que tiene muchos años. Es uno de los mercados más antiguos de pescados del mundo también. Y la gente que viene acá hay de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Tenés gente de todos lados realmente. Y experiencias gastronómicas de distintos tipos. Cosas que nunca te imaginaste las vas a encontrar acá. Este es el lugar para probar cosas raras o cosas extrañas. Estos son, acá dice tuna jerky, que sería atún disecado, si es carne de atún disecado. Por acá tenés calamares también disecados. Todo tipo de alimento de mar. Pulpo disecado. Esto es una delicia, gente. Es una delicia y es realmente económico. Ahí, por ejemplo, dice que vale cerca de 3.000 yenes. $20 más o menos. No es caro, o sea, realmente, para la calidad de los productos que vos tenés acá. Camarones disecados también, salmón disecado, por ejemplo, el salmón está a $10. It's good, you like it? Salmon jerky. What is your favorite one? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Este? This one? Bueno, vamos a probarlo. ¿Quieren probar este? Shrimp is your favorite? Okay, can I have one of this? Yes. Bueno, vamos a probar uno de estos, le vamos a comprar a la señora. Vale 1.500 yenes, que son unos $10. Después por allá veo que también tienen cangrejos secos. Hay cualquier cosa que vos te imagines que sale del mar, acá está. Digamos, lo tienen acá, ese es el lugar para probarlo. Ahí está, le compramos a la señora entonces. Nos da con la bolsita, miren.
Esto es lo que acabamos de comprar recién. Esta es la cantidad que trae de salmón disecado. Direct eating. You like it? Direct eating, okay. A ver, I will try it now. Wow. You want? No? Lo ofrezco, qué sé yo, ya que estamos. You eat it like this? Yes, yes. ¿Se come así? Le pregunto. Okay. Está bueno. It's good, I like it. Thank you. Very nice. You make it? You prepare it? Le pregunto si lo prepara él. Sí. Sí, me dice que sí, que lo secan ellos. Thank you so much. I like. You like? Sí, me gusta. Arigato. Muy rico. Gracias. Oh, Nico, gracias. Mirá, habla en español también. Muy bueno. Muy bueno esto, gente, ¿eh? Aparte es súper saludable. Está medio ahumadito, tiene un ahumado, saladito, mantiene la textura, una textura firme. Muy bueno, muy rico. ¿Qué tiene por acá? Sushi roll de no sé qué cosa, no tengo... De huevo, sushi de huevo. Qué raro, gente. También tenés locales que venden chucherías tipo como esta de acá, que son recuerditos, ese tipo de cosas. Seguimos caminando, la cantidad de gente que hay es impresionante. Algo muy típico, muy típico de acá es esto, mirá. Son las frutillas que vienen con un bañado de azúcar. Las frutillas bañadas en azúcar, son muy típicas de acá. En todos los mercaditos te vas a encontrar que tienen ese tipo de snack que les encanta a ellos y que es muy típico de acá de Japón, muy popular realmente. Y fíjense, estamos en la intersección ahora. Vamos a caminar un poco para este lado, pero tenés para ir recorriendo distintas cuadras acá al aire libre, con todos estos puestitos donde puedes ir probando distintas delicias japonesas. Sobre todo, bueno, como estamos en el mercado de pescados, más que nada acá lo que prima es los frutos de mar, los pescados, todo ese tipo de comidas. Ahí está. Oh, hello. Where are you from? Hawaii. Hawaii. Oh, mirá, de Hawaii vinieron. Do you want to try salmon? Salmon. Dry salmon. Bueno, vamos a convidarle salmón. Ahí está. What did you guys see today? What was your favorite stand? The oysters were really good. The raw oysters. oysters and the crab. We just had crab. Oh. The king crab. Thank you so much. Good. Thank you so much. Bueno, dice que le gustó mucho el cangrejo y que le gustaron mucho las ostras, me decían ahí recién. Hello. Ahí está, mirá el amigo que nos graba. What is your name? A ver. I wonder. Do you want some salmon? Ah, foto, mirá, sacamos una foto. Oh. Ahí está, Eugenio. Tienen buena onda, son copados. Ahí está. Thank you. Ah, es Taiwán, mirá. Ahí está. You want? Salmón. Le convidamos un poco de salmón también acá al amigo. Ahí está, salmón disecado. A ver si le gusta. ¿Le gusta? 还可以。不是味道，不是说我们很喜欢的。 ¿Qué dijo? Ah, no están tan acostumbrados a este tipo de comida. Ah, ok. Thank you so much. Bye. Gente de China, por ejemplo, también. Antes gente de Hawái, que nos cruzamos ahí, charlamos un poquito. Mira, vamos a chusmear un poquito estos stands que están de este lado. Es medio un lío avanzar acá entre todas las personas. Les pido disculpas si a veces el plano es medio desprolijo, pero estamos haciendo lo mejor para poder mostrarles de la mejor forma posible. Por ejemplo, acá hacen todo lo que son omelets. Hacen unos omelets de todos tipos de formas. Por ejemplo, mira, fíjate que tienen ahí esos que son así tipo cuadraditos, con vegetales, con todo tipo de cosas. Por acá hacen, mira, más omelets. Se ve que acá también es algo que les gusta mucho, el tema del omelet. Mira, la fila que hay para probar el omelet es impresionante. Quiero mostrarles también que por acá, venite por acá, demos la vuelta, tienen todo lo que sería sashimi y también nigiris. Esto es anguila, después por acá tenés distintos tipos de pescados, todo lo que vos te imagines de pescado, nigiri, sashimi, y eso acá les encanta y es muy económico realmente. Mira, el sushi este vale 2.000. 2.000 sería algo así como $15 más o menos. Son 4 piezas y son grandotas estas 4 piezas. Y después si no tenés el que viene el special set, que son 6 piezas, que vale un poquito más, ya vale tipo $20, ponele las 6 piezas de pescado, de sushi acá, todo fresquísimo, se imaginarán, ¿no? Y la fila de gente que hay es un quilombo de gente, esto realmente impresionante. Les recomiendo lo siguiente: si van a venir al mercado, traten de venir bien temprano a la mañana. Mientras más temprano lleguen, más posibilidades van a tener de probar los distintos puestos, porque realmente hay una cantidad de gente impresionante que va llegando a partir de las 10 de la mañana. Ya empieza como la hora pico, nos vamos acercando al mediodía y muchas personas por ahí desayunan, se dan una vuelta por la ciudad y vienen para acá, entonces llegan cerca de las 10 de la mañana. Pero nosotros habíamos venido un ratito antes y había un poco menos de gente y los stands están abiertos efectivamente un ratito antes. Lo que sí también, tener cuidado con la circulación, porque miren, estamos en la calle, o sea, pasan los vehículos todo el tiempo por acá. Arriba la Argentina. Vamos, querido, ¿dónde sos? No, de México. De México. Mirá, les convido, quieren probar esto, es salmón ahumado, compramos recién. A ver si puedo meter la mano. Sí, mandale.
Che, y contame, ¿de México de qué parte, hermano? Ciudad de México. De Ciudad de México. ¿Qué se han encontrado acá? Digamos, ¿cuál fue el lugar que más les gustó? ¿El stand que probaron algo? ¿Acaban de llegar? Acabamos de llegar de unos 10 minutos, pero hay buenos restaurantes ahí dentro que te venden pescado muy fresco. Está bueno, ¿no? Muy bueno. Está bueno. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Bueno, les dije gente de todo el mundo, efectivamente. Ahí tenemos a los hermanos mexicanos también que pasaban por acá por el mercado. Y ahora nos vamos a meter en una calle que prepárense, porque esto sí que es hora pico ahora, ¿eh? Prepárense para esto. Vamos a tratar de pasar por acá con mucho cuidado, despacito. Vamos a ir caminando y mostrándote todo lo que hay en el mercado de Tsuzuki. El mercado más grande de pescados del mundo, amigos. De este lado, una fila impresionante para probar este puesto que se dedica especialmente a las piezas de atún. Piezas de atún de sashimi, de nigiri, de todo tipo. Un quilombo hermoso esto. Sorry, do not line up, please come back in a few minutes later. Ah, dice, no haga fila ahora, volvé más tarde, claro. No quieren ni que hagas la fila porque es una cantidad de gente impresionante la que hay. Por acá, esto que es erizo de mar. Erizo de mar no sé con qué base tiene. No sé si una base de pescado. Sí, eso es erizo de mar, claro. Ah, scallops, que serían... ¿cómo se dice scallops en castellano? No me acuerdo. Es un bicho de mar también. Después esto, que es... No tengo ni idea. ¿Pescado será? No, esto saben lo que me parece que es. Esto es hígado. Es hígado de algún tipo de pescado o incluso no sé también si es de anguila, porque acá les gusta mucho el hígado de anguila. Dicen como que tiene propiedades medicinales, que hace bien para la salud, distintos tipos de comidas que son de acá. Y de este lado, miren, también no solo pescado, sino que también todo lo que viene del mar, como por ejemplo el alga nori o distintos tipos de alga de mar que se utilizan para la preparación de sushi, distintas comidas típicas de acá de Japón también. Seguimos avanzando y nos vamos encontrando con distintas cosas. También van a ver, miren, por ejemplo, este muchacho te va preparando en el momento lo que vos le pedís. Tiene calamares, tiene estas bolitas que no tengo idea de qué serán. Sorry, one question. What are those balls made of? Rice. Ah, rice. Son bolitas de arroz. Interesante. Y vamos a mostrarle del otro lado, perdón, paso por acá, que también hay carnes, porque acá algo muy típico en Japón es la carne wagyu, que es la carne que tiene un marmolado de grasa muy importante. Es una carne riquísima, de primera línea internacional, que son, por ejemplo, estas brochetas que te venden acá y te las preparan en el momento, ¿ven? Estas son las distintas calidades que tienen. Hello, how are you? Good, and you? Which is the best one of all? This is, we recommend tenderloin, A5 crust tenderloin beef. Ok, lo que está diciendo esto que es vacío, sería para quienes son de Argentina, pero bueno, esto es carne de wagyu, como les digo, tiene este marmolado de grasa especial que es una delicia, se desarma en la boca. Thank you so much, man. Ahí está, bueno, nos contaba un poquito eso. Continuamos para allá, a ver. Le hago una pregunta, señorita, ¿usted habla español? Italiano. Ah, italiana. Ma, allora, siete italiana da che parte d'Italia? Toscana, Firenze. Ah, Firenze. Impressionante. Molto grazie. Del Chianti. Voleva provare? No. Ah, ok. Bueno, vieron Perché gente... si capisce qualcosa di quello che dici, capito? Come? Si comprende qualcosa, per questo ti si sta Ma son poco. Io sono mezzo italiano, mezzo argentino. Va bene? Va bene, uguale. Tante grazie. Bueno, ahí está, vieron, gente de Italia también, turistas de toda parte del mundo, te digo, en serio, vienen de todos lados. Y continuamos un poquito, nos encontramos ahora con un sector de frutas, por ejemplo este de acá. Miren lo que tienen acá, frutillas mega especiales, manzanas del tamaño de tu mano, frutillas blancas, ¿ven? White strawberry, nunca en la vida había visto gente hasta ahora. Y después por acá, estas que son seleccionadas también, acá la fruta es algo muy caro. Por ejemplo, si vemos los precios, está más o menos tipo $18, por ahí anda. Una bandejita con 6, nada más que 6 frutillas, vale $18. O sea que es prácticamente el mismo precio del sushi. Ustedes en sus países harán la comparación. Acá realmente es caro el tema de la fruta. Mira, vamos bien pegados de este lado para mostrarles que ahora están preparando acá. Hacen preparaciones en vivo, en el momento. Vos le pedís algo y te lo cocinan en el momento. Como por ejemplo esta pata de centolla. Pata de king crab sería lo que está preparando ahí el hombre, que se ve delicioso. Vos le pedís, pum, en el momento te lo cocinan. Esta tiene un precio de una pieza por 3.000, que sería una por $20 la pata entera. Ahí está diciendo todas las cosas que tienen. Después tiene unas bandejitas que son mezcladas con un poquito de cada cosa, de todo. Vamos a avanzar un poquito más despacito, tranqui. Busquemos, es difícil también trabajar porque imagínense que estamos con la cámara intentando pasar entre toda la gente. Es bastante complejo. La idea es tratar de mostrarles cómo es realmente esto, que es un quilombo de gente. Es impresionante. Y avanzamos ahora sí por el mercado. Entonces, para seguir mostrándote qué otras cosas nos encontramos
tenemos por acá. Por ejemplo, salmón, nigiri, sashimi. Y acaba de llegar la entrega recién de los pescados. Ven acá, la traen. El muchacho trae acá todo en esto. ¿Is fresh? ¿Is fresh? Fresh. Sí, está fresco, acá dice. Bueno, por acá otra cosa que también tienen, todo lo que serían hongos disecados. Hongos disecados para distintos tipos de preparaciones de la cocina típica tradicional de acá. Se usa mucho también eso para los calditos, para las preparaciones que son un poco más largas, que llevan más tiempo. Tienen también acá todo ese tipo de cosas. Mirá, del lado enfrente, ostras. ¿Sos argentino? Sí, ¿vos? También. Miren, nos encontramos con alguien de Argentina. ¿De qué parte? De Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires, bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. Che, contame, ¿qué te pareció el mercado? Acabamos de entrar y está buenísimo. ¿Qué estás comiendo? Atún rojo. ¿Y está bueno? Muy bueno. Bueno, excelente. ¿Querés que te convide? Te convido. Mira, esto es salmón disecado. No sé si se animan. ¿Quieren probar salmón? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Quieren probar salmón disecado? Está bueno, ¿eh? Argentino que vive desde los 9 años en Japón. A ver. Nuestro guía. ¿Está el guía? Ah, qué grande el guía. A ver, mirá, nos sumamos al tour. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Mi nombre es Tommy, un gusto. ¿Cómo es tu nombre? Hola Agustín, un gusto. Bueno, Agus, ¿hace cuánto vivís acá? Hace casi 20 años. Ah, un montón, hermano. Sí, yo me crié desde los 9 años que vivo acá. Che, y contame, tirame algún dato acá del mercado de Tsuzuki. El mercado de Tsukiji es el mercado... Ya lo dije mal. Sí. O sea, ya empezamos mal. Pero el mercado de Tsukiji se lo conoce como el mercado más fresco, del pescado más fresco del mundo. O sea que en sí, si venís acá, yo diría que prueben, sobre todo el atún, todo lo que son los mariscos, cualquier cosa de lo fresco que está acá, pruébenlo porque es una buena experiencia, definitivamente. Che, y si alguien que está mirando este video tiene ganas de venir a Japón, te quiere contratar como guía, ¿cómo te buscamos en las redes sociales? En Instagram se busquen por Kokotabi _JP, Kokotabi Japan, y ahí nos van a poder contactar. Agustín, ¿tu nombre? Agustín, así me llamo. Agus, un gusto, muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, miren, nos encontramos con argentinos también. Yo le dije que había gente de todo el mundo, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Che, ¿hace cuántos días vinieron a Japón? Hoy es el tercer día. ¿Y qué anduvieron viendo? ¿Recorriste la ciudad? ¿Qué hicieron? Sí, estamos recorriendo ahora el mercado y bueno, nada, recién empezamos. Bueno, que pasen un lindo día. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, ya encontramos gente de Hawái, de Argentina, de Italia, de todos lados. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No también de Argentina? Ah, pero hablas bien en inglés también. Sí, yes. ¿De dónde sos, Yes? Hello. No, I am living in Spain. Ah, ¿en España estás viviendo? Sí, señor. Bueno, qué lindo. ¿Qué te compraste? Creo que ya estuviste de compras. Compramos, sí, unas muy lindos manteles para la mesa. Bien. Y unas artesanías, unas jarras artesanales de Japón. Les pregunté, le dije, esto no es de China. Me dijeron, no, Japón. ¿Caro o barato? Ni hice la cuenta, te confieso. Pero barato en general, o sea, normal. No uno espera Japón siempre impagable, está razonable. Son razonables, ¿no? Los precios entre todo. Veía recién ponerle 6 piezas de sushi, $15, $20 más o menos. Sí, si buscás también conseguís por menos, pero está perfecto, está bien, buenos precios. Y todo distinto, muy interesante, vale la pena. Muchísimas gracias, hermano, un gusto. A ustedes. Bueno, esta gente de Argentina también, continuamos dando una vueltita. Chao, chicos, gracias, muy amables realmente. Chao, muchas gracias. Es un quilombo esto, la cantidad de gente que hay. ¡Ay, mira lo que es esto! Quiero probar esto. Probamos el Baby Octopus, o quieren este. Me parece que estoy para el Baby Octopus. Vamos a probar uno de estos. Vale 1000, que 1000 yenes serían ¿cuántos dólares? Son tipo que $5, ponele. $8, algo así más o menos. One Baby Octopus. Hot, please. Podés elegir caliente o frío. Eso es lo que te da como elección acá la chica. Thank you. Photo with me? Can you take a photo with me? Oh, yes, photo. Yes. Thank you. Where are you from? Thailand. Oh, from Thailand. Yes. Oh. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Sawadee is to say you are saying hello? Hello, yes. Oh, Sawadee Kap. สวัสดีครับ Did you like the market? Yes. Which was the most interesting thing that you saw today? ¿Qué fue lo más interesante que viste? Many fish in this place and big octopus. Dice que vio un montón de pescados y ahora se va a comer esto. It's amazing. It's amazing. Yes, it looks amazing. Looks very yummy. I cannot see in Thailand. You cannot get this in Thailand? Yes, no. Mira, dice que en Tailandia no se consigue esto. Oh, muchas gracias. Thank you so much. Ahí está entonces, nos dan el octopus recién calentito, le sale ahí el humito todavía. Mírenlo. Son dos, miren. Trae dos. Esto. Thank you. Bye bye. Vamos a probar entonces el octopus calentito. Está bastante calentito, pero vamos a esperar un poquito que se enfríe. Vamos caminando un poquito. Ahora después lo vamos a probar cuando se enfríe un poquito, porque está re caliente. Caminamos un poquito más, despacito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿De dónde sos?
De España. Oh, un gusto. Acá de Argentina somos nosotros. Ah, encantada. Sí, ¿hace cuántos días están acá en Japón? 2 días. Llegamos ayer prácticamente. Bien, ¿y acá qué fue lo que viste que más te llamó la atención? A ver, vinimos ayer a hacer un tour. Sí. Entonces hoy fuimos a comprar un montón. Mira, esta sopa, bueno, metes estas especias que son como sardina y así en la sopa y te queda buenísimo. Sí. Es lo que más nos gustó, esto. ¿Cuánto vale eso? ¿Caro o barato? Esto 1.500 cada uno. Barato. Sí, está bastante bien. Sí. Y cogimos ahora 1 kilo de miso por menos de 1.000 yenes. O sea, muy bien. Bien, Sí. muy económico Sí. realmente. Sí. Bueno, ¿Qué? muchas ¿Es gracias. un programa esto? Sí, un programa de YouTube. Ah, caramba. ¿Cómo se carambas. llama el este? Tommy Munareto. Mira, te voy a dejar una tarjetita así Vale. después lo buscas. Bueno, un gusto, muchas gracias. Aproveche, chao. Bueno, te dije gente de todo el mundo, efectivamente, ahora encontramos también con una chica de España. Mientras seguimos recorriendo, la gente, claro, escucha que hablamos en español, entonces por ahí dice, che, ¿de dónde son estas personas? A ver. Y también dulces. Una vez que terminaste de comer, después tenés acá esto que son como unos dulces. ¿O qué es? Yo no entiendo nada, gente. Porque algunos son, por allá tenés como unos camarones. Squid cheese, dice. O sea, sería como un squid cheese. Sería como un queso de calamar. Queso de calamar. Buenas. Hi, I'm Tommy. One question. What is squid cheese? No, squid cheese. What is? Catfish and cheese. Ah, catfish, que sería bagre. Vamos a ver qué es. Ahí nos muestra. Ah. This one is a snack, just eat. This after cook use. This no need cook. This is cooked. Ah. Cooked and cheese. Quality same. Ah, ok. Lo que nos está explicando es que, por ejemplo, este calamar se usa para cocinar. Ahí te muestra ya que tiene otro. Y que el squid cheese es que ya viene listo para consumir. Ya lo podés comer así directamente como está. Thank you so much. Pleasure. Y después de este lado también un montón de otras delicias del mar que están secas, disecadas, para consumir directamente y degustar de esa forma. Seguimos dando una vueltita. Hello. ¿Eh? Hello. Hello, Genki. What is your name? Megu. I am Tommy, Megu. Megu se llama ella, yo me llamo Tommy, le digo. ¿Eh? What is your favorite? Tuna. ¿Tuna? Dice que su favorito es el tuna, el salmón. Yesterday was Friday. Did you go out? Partying? Dancing? No dance. No? Why not? Very easy. Ok, amigos, momento de probar entonces el bebé de octopus, el bebé de pulpo. Tiene una pinta impresionante esto, amigos. Very good. Not spicy, no. Preguntar a la señora si era picante o no. No es picante, nada, ¿eh? Muy rico, sabroso. Tiene como una salsita de soja, algo que le da así como un saborcito salado. Para nada chicloso, que a veces el pulpo, cuando lo comes en otros lugares que por ahí no está tan fresco, sí es un poco chicloso. Esto no, para nada. Es súper tierno y lleno de sabor. Muy recomendable el tema del pulpito este. Miren lo que nos encontramos acá. Tienen todo tipo de encurtidos, como por ejemplo, te podés encontrar cebolla encurtida, eso que no tengo ni idea qué es lo que está mostrando la camarógrafa, otro tipo de especias, pequeños repollitos, verduras, pepino, esto que no, miren, acá tenemos como un combinadito con distintos tipos de especias, la verdad que algunos no tengo ni idea qué son. Por allá hay unos ajos que son medio color rosadito. Seguimos un poquito más, mira, de este lado tenemos también más frutos de mar frescos, ¿sí? Por ejemplo, ostras, tenés por allá pulpito, tenés pata de cangrejo, tenés hígado de pescado, todo tipo de sashimis, todo tipo de pescados, absolutamente de todo. Pará, miren lo que acabamos de encontrar, gente, en el mercado este. Literalmente de todo. Un panda disecado. Yo no lo puedo creer, amigos. Tienen el panda ahí disecado, tienen una mulita, tienen un yacaré enorme, tienen un ciervo, tienen un guepardo. Y esto, un oso polar. Miren, un oso polar entero. Nada, esto es increíble. Las cosas que tienen acá, te podés encontrar absolutamente de todo, pero de todo en serio. Algo interesante que nos encontramos en el mercado es el Peppers Café. Acá te sirven pimienta fresca, pimienta sin secar. Y estamos con el dueño, que enseguida nos va a atender, nos va a contar un poquito sobre lo que acá venden, cómo es el tema de la pimienta fresca, porque es muy distinto a la pimienta ya tradicional que todos conocemos, la pimienta negra que está secada, seca. Es otra cosa, es otra experiencia. La comés, te explota en la boca, es un sabor muy interesante. Hermano, un gusto, gracias por atendernos. Thank you for having us over. Oh, thank you very much.
Estoy estudiando español ahora. Lo siento. My Spanish is not so good. Pero muy bien, miren cómo habla, chicos. Very good, man. Thank you very much. So tell us a little bit about Peppers Cafe and fresh peppers in general. All right. So, welcome and hi from Tokyo. We are called the Peppers Cafe. We are a cafe, but we are not a coffee house. We actually are a spice importer in the fish market of Tokyo, Japan. And we are also specialized in importing black peppers, pimienta negra. That is why we are known as the Peppers Cafe. Now, I'm sure people have black pepper back in your home kitchen. Does people have ever tried a black peppers that are not dried fresh? And I think it's no, and I'm going to change your no to yes. Bueno, acá me está entonces dando de probar, fíjense cómo es la pimienta fresca, sin secar. Y como yo les decía recién, esto vos lo explota en la boca, viene todo el sabor, es salada, it's salty also. Yes, it's brinded by salt when it was totally fresh to preserve the peppers along with its freshness. That's what you're having right now. Please imagine the flavor you have in your mouth right now with your mashed potatoes, steaks back home, with French fries, salad. Don't you think it's nice? Very nice, it's incredible. Está buenísimo, la verdad, gente, y es un sabor muy distinto a cualquier otra pimienta que hayas probado por esto, porque es fresco. How can people find you? On social media or? Yes, you can find us through the social media. A lot of people come through YouTubes and Google Maps to us. We are waiting in Tokyo to give you some experience with peppers in particular. Peppers in the fish market. I will make it interesting for you. Thank you so much for receiving us. All right, muchas gracias. Está, un genio, muchas gracias y todo, Tiro. Seguimos recorriendo entonces el mercado. Una última cosa les quería mostrar, que es esto, miren. Son aletas de pez globo, aletas de pez globo. Esto es la muestra de que acá te podés encontrar absolutamente de todo. Uno de los mercados de pescados más grandes del mundo. Si te gustó este video, te pareció interesante, ponele me gusta. Hay un montón de otros videos que hicimos en Japón. Andá, suscríbete al canal y podés acceder a ellos. Amigos, me dejan un comentario y nos vemos la próxima. Chau.